Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, dándole inicio a este nuevo conversatorio, en esta oportunidad con la doctora Melisa García. Este es un conversatorio, un poco también una continuación de la charla anterior que tuvimos con la licenciada Cristel Fabris, donde estamos investigando la temática de la circulación del poder en los espacios terapéuticos, podríamos nombrarlo de alguna manera así. En el caso anterior, en la charla anterior, estuvimos viendo un poco las consecuencias que puede tener desde lo terapéutico, lo psicológico, ¿no? Hablamos un poco de transferencia, contratransferencia y las consecuencias que puede tener en la psique de una persona sufrir situaciones de acoso o abuso o similares con figuras de autoridad, terapeutas, médicos, profesionales de la salud. Bueno, y después el espectro lo fuimos abriendo a preguntas también sobre docentes y alumnos y bueno, un poco abrir desde ahí. En este caso vamos a hablar con la doctora, te voy a presentar, te voy a leer el currículum, ¿está bien? Buenísimo. Bueno, Melisa Sol García es abogada, asesora legal, docente y activista feminista argentina, egresada de la Universidad de Buenos Aires, presidenta y fundadora de ABOFEM, de Abogadas Feministas, ABOFEM Argentina. Ha desarrollado una extensa labor en la defensa de mujeres, infancias y disidencias, tanto en el ámbito jurídico como educativo. Es consultora, perdón, coautora del libro Si los juzgados vieran tu belleza, una obra interdisciplinaria que documenta historias de violencia de género desde una mirada reparadora, con prólogo de Diana Mafia y presentada ante la Cámara de Diputados de su país. Melissa ha liderado litigios estratégicos como la profesionalización del fútbol femenino en Argentina, ha asesorado legalmente a organizaciones como Actrices Argentinas, Red de Psicólogos Feministas y ha co-creado espacios de consejería psicolegal que cruzan el derecho, la salud mental y la pedagogía feminista. Bueno, estamos en buenas manos para aprender un montón. Así es. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a abrir la charla un poquito a ver qué va apareciendo. En el conversatorio anterior trajimos esto, como dijimos recién, desde la psicología, el psicoanálisis, que es de alguna manera para empezar a tomar algo de lo formal, legal, que está regulado. Bueno, en este caso un poco desde la parte del derecho y de las leyes vigentes y bueno, después podemos ir ahí abriendo las preguntas para el mundo de las terapias complementarias, holísticas, a ver qué pasa. Dale. Bien. Em, bueno, ¿querés hacer vos así una pregunta puntual o de alguna disparadora o que yo hable así abiertamente? ¿Qué preferís? Mira, antes de este encuentro veníamos diciendo así previo a la charla que era una charla importante, que esto no se hablaba y que estábamos con muchas ganas. Si vos tenés ganas de tomar alguna punta de esto y arrancar, espectacular. Seguramente vos sepas más que yo, obviamente, de esto. Así que, ¿qué te parece? Sí, dale. A mí me parece como el núcleo de todo, ¿no? Porque hay algo que es como un hilo conductor, las leyes siempre, digamos, parten desde las generalidades y después, bueno, se van como de alguna manera tratando de ayornar a los diferentes espacios donde sucede cualquier situación de la vida, ¿no? Cualquier relación interpersonal. Y vos sabés que cuando me trajiste esta propuesta a mí me encanta porque vengo viendo hace mucho tiempo, bueno, digamos que lo podemos poner en los últimos 10 años si se quiere, todo un avance bastante profundo. Lo acoto a 10 años por ponerle un coto, no porque no venga desde antes, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con las terapias holísticas y todo lo que tiene que ver con el repensar el autoconocimiento ocupa un lugar hoy muy importante en la sociedad. Y tiene su parte recontra positiva porque invita, ¿no? Digamos, a repensarse desde otros lugares, sacar un poco la razón como su lugar único, ¿no? Digamos, como fuente única de incorporar conocimiento o incluso transmitir conocimiento. Y me pareció como muy interesante esto porque vos sabés que vino, yo en algún momento trabajé este tema desde otro lado a través de consultas específicas que me han llegado, ¿no? Particularmente de mujeres atravesadas por situaciones de violencia sexual o similares en este tipo de espacios, ¿no? Y que hay algo
que si bien esas situaciones son de por sí difusas, que ahora voy a decir por qué lo son, en estos espacios donde opera de otra manera la confianza y la entrega, se vuelven aún más confusas. Entonces me parece como muy interesante que alguien la traiga porque no es algo de lo que se suele hablar y al hablarlo también aparece esta idea como si yo te dijera que miráramos la vida desde una linealidad y todo lo que trata de las terapias holísticas en la generalidad, más o menos, es de mirar la realidad de otro lado, no desde la linealidad. Entonces es sumamente interesante desde ese lugar. Y vos sabés que no, bueno, un poco cuando hablábamos en mi cabeza, me surgía desde dónde pararme, ¿no? Y me parece que el punto más álgido, importante de dónde pararse, es en las relaciones de poder. Siempre que estamos en un lugar, cualquier espacio, digamos, donde estamos recibiendo información de cualquier tipo, ¿no? Digamos, donde ocupas un rol de bajar cierto conocimiento, una práctica, una dinámica o lo que fuera, hay una relación de poder. Una relación de poder que no necesariamente tiene que ser negativa esa relación de poder, ¿no? O sea, es decir, el uso de esa relación de poder a conciencia puede ser algo muy positivo. La persona que está recibiendo esa información está en un lugar de desigualdad, ¿no? Porque está siguiendo determinada, como decía, práctica, porque está aprendiendo determinada dinámica e incluso también sopesando lo que le pasa y le sucede internamente, pensándolo en lo holístico, llevándolo ahí. Entonces pensaba en, digamos, que hay normativa que habla específicamente de esto y a mí siempre me gusta traer algo que para mí es como el punto más fuerte, si se quiere, de lo normativo. Por esto que decía, porque las leyes a veces tienen esta cuestión compleja de que no son tan fáciles de comprender y de poder ayornarlas a la realidad, ¿no? Es la parte más difícil. Y el artículo 4 de la ley 26485, que es la ley de protección integral hacia, digamos, por las cuestiones de violencia de género, tiene dos cuestiones que para mí son muy interesantes. Primero, que hace referencia a las relaciones interpersonales de las mujeres. Es una ley que habla específicamente de la violencia que ejerce el varón hacia la mujer. No abre a las diversidades, no abre a otras cuestiones. Pero hay algo que dice para mí que es, primero que nombra la violencia en términos de violencia de género, por una cuestión de género, eso me parece fundamental. Y lo otro, que me parece como lo más importante, es que refiere específicamente a una relación desigual de poder. Hace referencia a la simetría de poder. Entonces, cuando vos ya lo tenés normado, de alguna manera después es una cuestión de poder aplicar, ¿no? Y entender cómo se dan las relaciones de poder. Y desde ese punto de vista hay un montón para hacer. No tanto en pensarlo en lo sancionatorio únicamente, ¿no? Digamos, porque después tenemos las cuestiones que refieren al cometer un delito, eso ya está legislado, lo mismo que esto, pero me parece que cuando el rol que se ocupa es de prevenir o de informar, es importante poder ubicarlo en dónde está. Y hay algo que es indiscutible, que es esta idea de que no podemos pensar el mundo, ¿sí? Sin entender que los varones y las mujeres ocupamos en la sociedad lugares distintos. Esta idea de que somos iguales está buenísima, plasmada en la Constitución, pero no es real. Y no es real por muchos factores, no por una cuestión cultural meramente. Incluso me ha pasado en situaciones encontrarme con varones donde digan, no, yo tengo compañeras de trabajo, o terapistas que trabajo a la par. Sí, a ver, en el uno a uno es entendible, esto apunta a lo global, ¿no? A lo estructural. Y es ahí donde hay que atacarlo. Porque en el caso, digamos, como individual, es más fácil. No todo varón ejerce violencia por el hecho de ser varón. Hay que entenderlo. Ahora, no podemos negar que sí es cierto que si se legisla específicamente una protección a la mujer y hablamos de violencia de género es porque la violencia de género existe, ¿no? Y eso me parece que es el punto que lo que hace cuando lo podemos ver de esa manera, y hay varones presentes, varón cis, heterosexual sobre todo, y puede entender esto, se saca el escudo de la autodefensa de yo no, porque si yo no soy parte de eso, y está buenísimo, pero saber que los que rodean sí lo están, permite también generar transformación. Esta idea de que las mujeres, por ejemplo, podemos empatizar con la otra, no todo el mundo puede empatizar de la misma manera, pero creo que también es más fácil empatizar en la idea de que sabes que potencialmente te puede pasar, o viviste una situación similar, o una amiga la vivió. Entonces, la empatía, y cuando se rompen esos silencios, empieza a operar desde otra manera, ¿no? Y está bien pensar y repensar las masculinidades de este lugar, desde que charlen, desde que se comuniquen, ¿no? De que, digo,
Y ahí es donde aparece la real transformación. Esto desde el punto de vista más formal, histórico y lo legislativo, ¿no? Si la pregunta fuera, ¿tenemos frente a una situación específica en un espacio X, vamos a poner yoga por decir uno, porque es el que me viene a la cabeza, ¿tenemos alguna legislación que proteja? Sí, sí, claro que la hay. Ahora, a mí me parece lo más interesante y disruptivo, propio de mi propia profesión como abogada, es que entender que lo legal no siempre es la solución al primer momento. ¿Y por qué? Porque el proceso que genera el vivir una situación determinada, entender que esa situación está mal y pasar a denunciarla, es un paso enorme, digamos, un proceso enorme, que si no lleva, digamos, justamente su pasito a pasito, siempre aclaro lo mismo, salvo situaciones extremas, ¿no? Digo, porque no todo es extremo. Eh, es muy difícil y generalmente se frustra porque, claro, ¿qué es lo que se le pide a una persona que vive una situación de violencia o violencia sexual? Que pueda explicar lo que vivió con detalles. Si yo no lo tengo claro, no voy a poder explicarle al sistema de justicia lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, eso ya de por sí empieza como a complejizar la cosa. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de profesores alumnos, supongamos, ¿no? Una cuestión universitaria, por poner una universidad X, profesión X, no importa, es muy probable que podamos encontrar más cercanos casos donde haya habido situaciones, ¿no? Digamos, que pudieran de alguna manera quedar explícitamente, ¿no? Como una situación de abuso, una situación de acoso, pero así todo, aunque esas situaciones puedan ser más claras, esa persona, esa alumna, generalmente, porque ha pasado muchas veces, tarda de alguna manera de decir esto que viví es abuso o acoso, porque opera algo que es la cuestión del factor de la vergüenza. ¿Qué hice yo para que esa situación se hubiera generado? ¿No? Porque esa carga es histórica. ¿Qué hemos hecho las mujeres para que nos suceda? Es una carga histórica que la venimos desarmando hace bastante tiempo, pero está. Entonces, en vez de poner la carga en quien ocupa un lugar de poder, se pone la carga, ¿no? En quien está en un rol más pasivo de esa posición de poder. Y eso me parece que es el punto más importante para romper. Y llevándolo más lejos, llevándolo esta idea de lo que te decía del holístico, que a mí me parece sumamente interesante, ahí ya, al operar, esto que te digo, la confianza ahí ocupa otro lugar, la cercanía con el cuerpo ocupa otro lugar, e incluso esta idea de varón y mujer como iguales en algún tipo de prácticas opera de otra manera. A mí me ha pasado, lo voy a contar como para que se entienda lo que apunto. Yo no me acuerdo ahora específicamente qué terapia era, pero tenía, digamos, esta dinámica, donde quien ejercía el rol de enseñar le dice a la chica, sacate la remera para que se quedara sin, digamos, desnuda. Ella lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque él también lo hizo. El primero se saca su remera, ¿no? Y ella se saca después la de ella. Sucede una situación después que se empieza a elevar, ¿no? Pero ese primer momento a ella le generó duda. Pero lo hizo por esta idea de que en ese espacio que se supone que es más cuidado, si el varón lo hace, están en esa igualdad de condiciones. La realidad es que sabemos que la corporalidad no en el mismo espacio no ocupa socialmente, no ocupa el mismo lugar. No es lo mismo una mujer que esté sin ropa que un varón que esté sin ropa. Pero también es cierto que esta idea que aumenta es en esto que venía diciendo, que es el lugar que ocupa ese varón que te sugiere, en realidad ni siquiera se lo sugirió, se lo pidió que se sacara su remera. Y es ahí donde queda marcada esa relación de poder. Eh, Después, yo ya no recuerdo muy bien cómo sigue el caso porque fue una consulta hace un bastante tiempo, pero termina en una situación de abuso que también era muy confusa, ¿no? Porque el contacto del cuerpo de él para con ella avanzaba de maneras muy confusas. Y acá es donde yo quiero como eliminar el mito. Hay un mito que opera en el inconsciente colectivo de las personas, que es que las situaciones de abuso o de violación, voy a dar este ejemplo porque es un ejemplo muy de laboratorio, pero algo opera en la cabeza, que es que el violador es el tipo encapuchado en un callejón sin salida que te atrapa, ¿no? Y que no podés zafarte de esa situación.
Bueno, el abuso no opera de esa manera. El abuso, donde primero que opera es en abusar de la confianza. Cuando yo estoy en un lugar de confianza y empieza a correrse, ¿no? Empieza a trasladarse y a sobrepasarse esa confianza, empieza a generar molestia y confusión, pero no al punto de poder decir me retiro de esta situación, porque generalmente no hay nada de violencia. ¿Se entiende? No hay nada de violencia, el trato es amable incluso, entonces es más difícil poder desarmarlo. Y ahí es donde la vergüenza de no haberse dado cuenta, de no animarse, por qué no me fui o lo que fuera, aumenta. Entonces es muy probable que la potencial denuncia no se haga. Y esta carga que tiene de la vergüenza como decía, histórica, pero también social. La justicia, cuando ha cambiado, pero todavía sigue estando. Cuando hay una situación de denuncia, te pregunta, ¿y vos qué hiciste? ¿Y por qué estabas? Y si dudaste, ¿por qué no te fuiste? ¿O por qué no gritaste? Generalmente cuando hay situaciones en todo tipo de abuso, que puede o no terminar en una violación, pero puede ser una cuestión de abuso, se coteja de alguna manera de si hay marcas en el cuerpo del varón, de si lo rajuñé o pude hacer eso. Y hay algo que nunca se tiene en cuenta, que es, o pocas veces se tiene en cuenta, que es el efecto de la descarga de la adrenalina en cada persona. Hay gente que frente a la descarga de la adrenalina, supongamos una situación random, alguien que no tenga nada que ver con esta situación. Estás en la calle y alguien te apunta con un arma, ¿no? Porque te quiere robar. Hay gente que dice, me maté a trompadas con el tipo y pude salir de esa situación. Otros que gritan y gente que se paraliza, ¿no? Y ahí no lo discutimos. Claro. Ahora, cuando pensamos que una mujer se puede paralizar, ¿no? Paralizarse y hasta disociarse. ¿En qué sentido? Anular la cabeza al punto de no estoy presente en este momento y que suceda lo que tenga que suceder y que termine lo antes posible. Eso pasa muchas veces. Por eso cuando la búsqueda está en por qué no lo rajuñaste, no sé, no le pegaste, no corriste, nadie puede saber cómo va a reaccionar en ese momento traumático frente a esa descarga propia de la adrenalina, que el cuerpo descarga tanta adrenalina en ese momento que uno o una reacciona como puede. Y me parece que, por eso yo siempre cuando hablo de estas cosas las hablo en términos sistémicos. O sea, es decir, es un sistema de justicia que opera así, es una sociedad que opera así, ¿no? Y digamos, un permiso, ¿no? A las masculinidades sobre los cuerpos de las feminizados, porque ya no es solo de las mujeres, que está habilitado socialmente, y más en este momento que estamos viviendo. Entonces es más difícil entender de alguna manera cómo, digamos, cómo comportarse. Y yo creo que acá, pero no difícil cómo comportarse en el sentido de, bueno, a ver, si abuso o no abuso, ¿no? En ese sentido. El que abusa, abusa, fin de la cuestión. Pero sí hay ciertos parámetros importantes para tener en cuenta de cómo encarnar ese rol de poder que estoy ejerciendo y cómo cuidarlo. Y cómo cuidar a la otra persona que está vulnerable. En ese momento está vulnerable. Y hay mil cosas que se pueden hacer. Y yo creo que, reitero, hay cuestiones que tienen que ver no solamente con generar un ambiente cálido, no solamente con generar todo lo que se va a desarrollar en ese espacio, independientemente de la terapia que, digamos, la persona elija. Puede ser cualquier cosa y está bien. Pero sí, esta cuestión que me parece que es la más importante, es el cuerpo de la otra persona. Es algo ajeno. No es algo que yo puedo tomar porque estoy en este momento. De una cosa es te enseño una práctica, porque muchos te pueden decir, bueno, hay posiciones, que me ha pasado, hay posiciones específicas en el yoga, hay posiciones específicas, no sé, por ejemplo, cuando hay que hacer algo con el suelo pélvico, ¿no? Hay mil cosas, sí, todo estamos de acuerdo. Pero esa persona tiene que saber previamente qué es lo que va a pasar para poder decidir. Total. ¿No? Porque me parece que ahí es donde está el punto. La cosa no es hacemos o dejamos de hacer, es cómo las hacemos. Y esa diferencia me parece que es ahí donde genera el cambio y donde, reitero, no porque haya varones que ocupen un lugar de poder en terapias holísticas son sí o sí abusadores. Incluso hay situaciones, y con esto te cierro para que me puedas preguntar lo que vos quieras, incluso creo que hay algo también que hay que hablarlo y problematizarlo, que es esta idea de no siempre saber, es decir,
que pueda avanzar sobre ese cuerpo, ¿sí? Esa mujer sentir incomodidad y no tener la intención directa de generar una situación abusiva, ¿se entiende? Pero que se pueda generar igual. Y es ahí donde la palabra ocupa un lugar importante. Y no solo que ocupa un lugar importante, sino entender y encarnar los roles sociales y propios de una actividad, entenderlas, tanto como uno entiende el hecho de voy a hacer tal práctica y puede generar esto, que hay gente que se angustia, que hay gente que se quiere ir, ¿no? Digo, hay mil efectos que pueden suceder. Tomarlo como parte, darle lugar a eso, ir a espacios donde este tipo, ¿no? De este tipo de cuestiones se plantean, incluso hasta no sé, espacios donde de alguna manera, hasta digamos desde lo público, ¿no? Desde un panfleto, está planteado qué se tolera y qué no. Eso va generando lugares seguros. Y me parece que no es tan complejo cambiarlo, pero sí hay que problematizarlo. No quería interrumpirte para nada, pero estoy fascinado. Pero bueno, justo trajiste un tema que me parece que es importantísimo, que me gustaría que lo pensemos, por el tema, bueno, yo entiendo el tema de los protocolos, ¿no? Bueno, vas a una práctica y deberían informarte todo, incluso qué es el consentimiento, ¿no? Sí, Me parece que el consentimiento es medio que lo que divide las aguas. No sí. obstante, también, y también desde una mirada legal, ¿cómo sería? Porque estamos hablando de vergüenza, de revictimizar, también Ujú, de espacios coercitivos también, ¿no? Lo de la tribu, ¿no? En el mundo holístico es no sí, quedarte afuera. Hoy día que tanto se sí, necesita también pertenecer a un grupo y tal, ¿no? Hay muchos factores que hacen que uno quiera pertenecer, entonces acepta y cosas, ¿no? Por más. Entonces, ¿cómo es esto desde lo legal? Porque ya la otra vez, de la parte como de la psique y la parte psicológica, vimos que por más que se dé, el consentimiento tiene que darse en estado de poder darlo, ¿no? Entre varias características, es libre, ujú, informado, con ganas, reversible y tal. Pero bueno, una de las características es que yo pueda estar en condiciones de poder darlo. No obstante, ¿cómo es ante la ley? Porque también es revictimizante, ¿no? Como, bueno, que tenías puesto, cómo aceptaste todo, pero aparte si vos diste el consentimiento de manera consciente, digamos, pero después había una relación asimétrica de poder. ¿Cómo queda? ujú. ¿Cómo queda esto de, cómo es? Bueno, en lo legal es exactamente igual. El consentimiento es dinámico. El consentimiento nunca se presume. Es decir, yo puedo, supongamos, voy a una práctica, me voy a un viaje determinado a Córdoba, a un retiro donde va a haber un montón de personas. Estoy tirando una opción, ¿eh? Y las que conozco, vos me dirás porque debe haber muchísimas más. Pero me voy a un retiro, va a haber X cantidad de personas, la cual puede ser gente que conozca como la que no, la cual voy a convivir en la naturaleza. Bueno, en fin, van a suceder un montón de cosas. Eh, y donde suponte que hay una planilla determinada donde te dice, bueno, vos vas a tener estas actividades, ¿das tu consentimiento? Genial, sí, lo das. Ahora, cuando se brinda, una cosa es el consentimiento informado de una práctica, es decir, por ejemplo, no sé, como cuando es una cuestión médica, ¿no? Digamos, se va a hacer tal intervención y, digamos, hay tales efectos. Bueno, eso es una cuestión. Ahora, el consentimiento, meramente en este punto, al ser dinámico, no se puede presumir que yo lo estoy brindando todo el tiempo. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo brindar mi consentimiento sobre una práctica y después querer retirarlo porque no estoy cómoda, porque no me gustó, porque me avasalló o lo que fuera. Y vos dirás, bueno, vos no, digo, se podría decir, bueno, pero es que tengo que estar todo el tiempo preguntando. Quizás en algunos momentos sí, cuando hay ya una modificación de una práctica o cuando se hace, porque cuántas veces se hace puesta en común, digo también, ¿no? Yo creo que cuando se le pone palabra a algo que no está dicho, generalmente que es el acercarse al cuerpo de la otra persona, suponte, doy un ejemplo clarísimo. ¿Puedo poner mi mano sobre tu abdomen? Esa pregunta, que independientemente de que yo haya brindado consentimiento de que voy a vivir determinada práctica, pero in situ, es decir, en ese momento, habilita a la persona diga sí o no. Y si eso empieza a ser con todas las personas, lo que sucede en tribu, porque entiendo lo que vas, ¿no? Digamos, de lo que, porque son espacios que generan identidad, generan, ¿no? Es muy profundo lo que pasa ahí. Y se mueven otras cosas que no son del ámbito de lo racional. Entonces, si eso opera en toda la grupalidad, es más, si esa pregunta está para todos y yo tengo la posibilidad de contestar, probablemente pueda en ese momento darme cuenta si esa práctica la deseo o no la deseo y que no sea, bueno, esta actividad vos no la haces.
¿no? Digo, hay que repensarlos de otros lugares, no es sacamos a la persona que no lo presta el consentimiento. ¿Vuelve un poco más compleja la dinámica? Indudablemente. Vuelve, digo, interpela en repensar. Yo siempre hablo de esta cuestión de que estamos en una época, en un momento donde la creatividad de hacer las cosas de otra manera está a flor de piel. Porque evidentemente hay, digo, esta podemos pensar algunas, a alguien se le puede correr algo superador, indudablemente, pero yo creo que hay ciertos tips eh, digamos, si la persona que coordina o las que coordinan las tienen claras, porque incluso, digo, también podría pasar, saquemos un segundo varón, pongamos que la que coordina el espacio es una mujer, y tampoco repara sobre la corporalidad de un otro, podría también ser un varón, ¿no? Eh, y que está bien reparar, hay que romper esta idea de que porque tengo cercanía o genero confianza puedo acceder a tu cuerpo, cualquier parte del cuerpo. Y a veces parece extremo porque no estamos acostumbrados. Pero creo que empezar a poner, esto que digo, a poner palabras donde no las hay, y esto no significa todo el tiempo poner palabras, sino en algunos momentos, empieza a romper esta cuestión de presumo que todos quieren, presumo que todo el mundo está cómodo, presumo que, bueno, nada, porque esa presunción está desde el que lo brinda a quien lo recibe. Porque obvio, si vos estás en un retiro 3 días y estás incomodísima y todos están recopados, no vas a decir yo la pasé mal, te lo vas a bancar, vas a formar parte de eso y a lo sumo no volvés. No volvés a compartir con esa grupalidad. O si todo el mundo está en el mejor momento y fue un éxtasis impresionante, probablemente hasta modifiques esa incomodidad y digas, bueno, che, capaz yo pensé mal, me equivoqué, todo el mundo la pasó bien, yo sola la pasé mal, ¿se entiende? No es tan fácil de abordarlo, ¿no? No es una cuestión de que es mágico en términos de, bueno, tenemos tal artículo de la ley y con esto digo, porque la ley, pensemos, que aparece cuando el hecho sucedió. El derecho aparece siempre a posteriori, nunca es preventivo. Entonces ahí es donde aparece el desafío y es donde aparece la capacitación, ¿no? Estos espacios buscan lo preventivo. Pero el derecho en sí mismo, como ciencia, aparece siempre cuando el conflicto ya está, cuando el hecho sucedió. Bien, espectacular. Quería traerte algo de, bueno, estábamos hablando de la ley 26485 de la protección integral Sí. para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales y tal. Uh-huh. Y hay una parte que me parece que está bueno, a ver cómo la lees, donde es la parte de los agravantes, ¿sí? Eh, Ajá. ah, porque tal vez pueda servir como este puente también. Dice que dentro de los agravantes está, bueno, el vínculo, si son ascendentes o descendientes, cónyuges, conviviente, hermano, y después dice, porque acá ya vamos de vuelta a los espacios como terapéuticos holísticos, ¿no? Por un Uh-huh. tutor, curador, ministro de culto, ¿no? Y empiezo, y educador, bueno, incluso también. ¿Puede ser que estas figuras relacionadas a curador, tutor y ministro de culto puedan tener un vínculo, una analogía con, no sé, chamanes, gurúes o No. no? No, porque el tutor y el curador, para que se entienda, haciéndolo muy rapidito, para no complejizarlo, es como que suple el rol de los padres, ese Ok, rol. ok. ¿No? Digamos, el tutor legal, y si no, digamos, los padres, mapadres, sadres, son tutores legales. Mm, El tutor son para cuestiones específicas y el curador aparece en determinadas situaciones cuando hablamos de una persona adulta. Pero tiene que ver más bien con la cuestión de las la administración de los bienes, o tiene que ver cuando una persona, digamos, no tiene su capacidad, no es capaz claro. en términos jurídicos, ¿no? Digamos. Entonces, y ministro de, Ministro de ¿qué culto. dijiste? Ministro de culto. Y eso, bueno, nada, como siempre, la hegemonía se lleva un poco puesto, ¿no? Porque eso ya es la idea de la religión en términos eh, concretos, ¿no? Digamos, sí, pensemos en un cura, ¿no? Y Claro. en ese tipo de cuestiones. Eh, lo que pasa con las terapias holísticas, que es un poco esto lo que decía al principio, es algo que viene sucediendo, que cada vez ocupa más espacio, pero que en el fondo eh, al no ser una disciplina directa que tiene como una lógica única Mm, y un dogma, si se quiere, no entra en ninguno de esos espacios. Sí entra en esto de lo que decía de
el rol de la relación de poder, que si bien no va a tener un agravante, ¿sí? Directo, sí va a tener una responsabilidad directa, eso sí, sin lugar a dudas. Y que vuelvo a lo mismo, independientemente de que aparezca esto de, bueno, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que fue en un retiro, que en realidad no era un médico, era un chamán o lo que fuera? Bueno, ahí es donde aparece la significancia de la ley. Ya con poder de alguna manera plantear esa simetría de poder, eh, de alguna manera queda como más al alcance, si se quiere, la posibilidad de hacer una denuncia, lo que fuera. Quiero aclarar algo igual, que esto me parece que es importante. Para hacer una denuncia de violencia no se necesita prueba, ¿sí? ¿En qué sentido? No necesito juntar chat o cosas que pasaron. Con la mera enunciación, ¿sí? De ir a un lugar específico que, digamos, una comisaría de la mujer o los organismos específicos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la Oficina de Violencia Doméstica, como el Centro de Justicia de la Mujer, con la declaración específica, alcanza, sí, para poder tener determinadas medidas. Ahora, si estamos hablando de una cuestión de un delito, es decir, un abuso sexual, desde un tocamiento cualquiera a todo lo que se puedan imaginar, además aumenta en la escala, también va a haber una declaración y una ratificación y siempre se va a pedir algo, que esto para mí me parece, no sé si mujeres presentes acá en el Zoom, pero me parece que está bueno decirlo, siempre se piden testigos. Nunca va a haber, o generalmente no va a haber, testigos presenciales. ¿Sí? Esas situaciones no pasan en la grupalidad, ¿no? Pasan en algún momento y con determinadas personas. Siempre que se piensa en este día de los testigos, es más bien a las personas que uno le pudo compartir lo que vivió, ¿sí? Es decir, y siempre va a ser algo que yo pude contar, si es que lo puedo contar. Y eso me parece que también es importante porque hay mucho mito y mucho temor respecto de, bueno, ¿cómo lo pruebo? O no había nadie. Bueno, no, claramente, generalmente no va a haber nadie. Bien. Bien. Otra pregunta, porque bueno, cuando empecé a hacer empezamos a comunicar la conversación, se han comunicado conmigo haciendo preguntas y viste que se abre siempre ahí un espacio de escucha y de casos y tal. Y había algo que un par de personas preguntaban, que se estaban dando cuenta de esta situación y querían saber algo de la caducidad y del tiempo, ¿no? Como que podían haber atravesado situaciones similares, pero hacía varios años. ¿Cómo es eso? Bueno, ese es un temita un poco más complejo, porque incluso también hubo mucha desinformación en estos últimos años con las denuncias que sí se pueden hacer y que no. En realidad, digamos, lo que existe es digamos, la figura de la prescripción. La figura de la prescripción, que es recontra técnica, es el tiempo de acción, ¿sí? Es decir, que el Estado persigue, digamos, la investigación de la comisión de un delito. Para los casos de abuso, ¿sí? El mínimo son 4 años y va a aumentar hasta 12 independientemente de la gravedad de lo vivido. Eso es un poco escabroso porque lo escabroso tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuánto sucedió? ¿Hubo acceso carnal? ¿No hubo acceso carnal? ¿Hubo, bueno, en fin, y empieza a aumentar. Distinto si estamos hablando de menores de edad. Ahí ya aumenta, digamos, que calculo que en este caso no opera, pero ahí ya la ley tiene otro plazo, ¿sí? Que es la posibilidad de denunciarlo hasta los 18 años, de los 18 años, incluso si no lo hubiera hecho, empezar a correr la prescripción mucho más adelante. Eh, Hoy se viene discutiendo mucho el tema de que los delitos digamos, sexuales cubran la posibilidad, cuando hay niñeces o adolescencias, la imprescriptibilidad, es decir, que se puedan investigar por siempre. Y esos son, digamos, debates que se están dando, pero la realidad es que tiene plazos. A mí lo que sí me gustaría que quede claro, y me parece que es importante también decirlo, es que no se puede investigar no significa que el hecho no sucedió. Yo cuando acompaño, lo voy a compartir porque es un caso que está terminado y porque fue público, si bien no tiene de la lógica de las terapias holísticas, sí tiene la lógica de que un grupo de jugadoras de una disciplina determinada iban a un supuesto kinesiólogo, que no era kinesiólogo, ¿no? Hacía una usurpación de título, pero sí era masajista. Y en esto de generar un lazo muy cercano con jóvenes, que algunas eran menores de edad y muy jóvenes, porque vuelvo a lo mismo, el tiempo de cualquier deporte generalmente se da en la juventud, así que para que se imaginen, 18, 16, 18, 20, 20 y pico de años. Y en esto de generar una cercanía, ¿no? Con ellas, en el compartir, de que era un lugar, casi un espacio donde iban a merendar y a charlar, y también después hacer algún tipo de rehabilitación,
no solo que el riesgo, ¿no? De que las rehabilitara alguien sin título, pero no quiero poner el foco ahí, eh, operó esta cuestión, ¿no? De la confianza de esta persona que casi que era un amigo, para otras un padre. Eh, y yo cuando sucedió, digamos, que lo llevamos a juicio y lo ganamos, eh, algo que les dije era que la justicia lo que va a determinar es lo que se pudo probar y va a investigar en el plazo que la ley determina. Eso no significa que si ese plazo se pasó, la persona que cometió eso es inocente, ¿se entiende? O no sucedió el hecho. Y esto parece sonso, parece como obvio, pero no lo es. Porque estamos viviendo una época donde el develamiento, ¿sí?, de situaciones de abuso ocupan un lugar mucho más importante porque antes quedaban en la normalización y en el silencio. Y hoy, digamos, la contracara de un montón de casos de esto, de está prescripto o no pude denunciar, cuando de alguna manera, y también se ha operado mucho el escrache, ¿no? Digamos, como forma de verbalizar, la contracara de eso ha sido de que muchos varones que han ejercido esos hechos de abuso han dicho la justicia dice que soy inocente. No. Decir que está prescripto no habla de inocencia o culpabilidad. Y eso me parece que es importante, porque reitero, es muy formal el tema de el tiempo, pero es muy importante cómo se utiliza, ¿no? Cómo se baja esa información. Y me parece que es importante también esto, como digo, ponerle palabra. Total. Este, ahí están haciendo una pregunta. Y a la hora de denunciar, ¿qué carátula se le puede dar? Dice, teniendo en cuenta que la revictimización está casi garantizada en las comisarías y para evitar el boludeo. Es que en realidad la carátula no la coloca la persona que va a denunciar. Yo creo que hay que distinguir, primeramente, habría que distinguir el hecho de qué tipo de denuncia se va a hacer. Es decir, no es lo mismo vivir, dónde me voy a dirigir si viví una situación de abuso que si me voy a dirigir al mismo lugar donde me voy a dirigir si viví una situación de acoso o, sí, bueno, en esa línea generalmente. Es diferente el lugar y también es diferente el objetivo. Eh, porque, a ver, si yo me acerco a una fiscalía, generalmente sí, si es una cuestión de un delito es una fiscalía. Siempre lo ideal, no en todas las jurisdicciones existe, no es tan fácil a veces, pero lo ideal es ir en busca de una fiscalía de género, que existen en todo el país en realidad. Después que funcionen es otro tema, pero existen. Porque de alguna manera se busca garantizar la menor revictimización, porque la revictimización no es la denuncia, la revictimización es pasar por un lugar una y otra vez y teniendo que repetir lo mismo. Ahí es donde surge la revictimización. Ahora ustedes dirán, bueno, pero hacer una denuncia no es un poco revictimizante. Y sí, como funciona el sistema, sí. La verdad es que sí. Pero también es cierto que hay espacios donde no opera esa revictimización, pero el verbalizarlo es necesario, porque sin esa verbalización no existe la posibilidad de la investigación. Ahora, si viví una situación de acoso, quizás puedo denunciarla en el ámbito penal, o también lo que quiero quizás no es que esa persona, digamos, perseguir el derecho. El derecho penal lo único que persigue es, o lo generalmente lo que persigue, es si esa persona es culpable o no y si va a ir presa o no. Mm. Oh, me parece que se cortó, ¿sí, Fernando, cierto? Hola, Marian, no te había visto. Hey. Mel, ¿estás ahí? Se cortó un poco, me parece. Bueno, como viene esto, ¿eh? Importante. Wow. Ah, bueno, si nos escuchás. Ah, Sí, yo sigo acá, pero increíblemente se me cortó la luz. ah, Así que, bueno, sí, así que no voy a poder, no, sí, se me acaba de cortar, así que no voy a poder seguirlo, lamentablemente. bueno, bueno, igual me parece que logramos un montón. Un montón. Queda agradecerte entonces tu disponibilidad, tus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Ha sido muy esclarecedor y hermoso también para complementar con toda la investigación que estamos haciendo en este espacio.
Así que bueno, agradecerte. Ahí quienes quieran me piden en el Instagram también para seguirla. A Melisa. También está Abofem en Instagram también para quienes quieran acercarse y consultar o bueno, o lo que necesiten. ¿Está bien? Sí, la verdad que sí. Estoy sorprendida, nunca me pasa que se me venga a cortar la luz ahora y justo Ah, estábamos ahí dándole vuelta. Pero bueno, yo agradecida, disponible y bueno, también si en otro momento surgen preguntas después de esto y hay algo más específico que quieran problematizar, bueno, nada, lo cuadramos y lo hacemos. me gusta. Tal vez este corte de luz sea un punto suspensivo para un futuro encuentro. Sin duda. Mil gracias, Melisa. No, no, por favor, a ustedes, a vos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.